Bueno, buenos días. Antes de empezar, mis mejores deseos de salud para todos en esta etapa que nos toca vivir y desgraciadamente parece ser que con otra inmersión con el virus acompañándonos otra vez. Mucho cuidado y ojalá todos nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, seamos capaces de superar esta etapa en la que volvemos a entrar, ¿no? Una de las misiones de Tecniveria, una de las importantes misiones de Tecniveria es estrechar la relación con sus asociados en aras de potenciar la energía, la ingeniería de nuestro país, la ingeniería española, ¿no? Esto lo hacemos basándonos en el trabajo de nuestras comisiones. Estamos organizados en 5 comisiones y esta jornada, la que vamos a hacer hoy, forma parte de una iniciativa conjunta entre la Comisión de Ingeniería Civil, presidida por José Manuel Vacas, y la Comisión de Edificación y Agenda Urbana, que yo presido. Hoy lo vamos a hacer a través de este webinar, que ya es el número 73 de esta época pandémica, y la vamos a hacer sobre movilidad sostenible. El título es Movilidad Sostenible, desafíos en el ámbito terrestre y aéreo. La movilidad sostenible engloba un conjunto de procesos y acciones que está orientado a conseguir un uso racional de los medios de transporte que permita apoyar el desarrollo económico y social para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pensando, proyectando y ejecutando eso que hacemos las ingenierías, pensando, proyectando y ejecutando en base a 4 vectores: el acceso equitativo, la seguridad y la protección, la eficiencia y la contaminación y capacidad de respuesta a los problemas climáticos. El futuro de la movilidad urbana, terrestre y aérea es un reto, un importante reto al que nos enfrentamos en la actualidad. En el espacio terrestre tenemos planteadas 2 metas importantes de acuerdo con la Agenda Urbana y el Green Deal en los años 2030 y 2050, con objetivos considerables de reducción de los motores de combustión, de implantación del car sharing, de la movilidad eléctrica, etc. Abordaremos en la primera intervención la evolución y la perspectiva de la movilidad eléctrica a través de conceptos como zonas de bajas emisiones. Quiero recordar en este punto que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITERT, recientemente ha publicado unas directrices respecto a este tema. La solución de flotas o pago por uso frente a propiedad, y la ya realidad, la incuestionable realidad de la movilidad eléctrica unida a un desconocimiento importante del tema eléctrico y a las dificultades del despliegue de la infraestructura. Tendremos una segunda intervención sobre la movilidad aérea urbana bajo una doble óptica: el uso civil de drones para actividad de logística, vigilancia e inspecciones, y el transporte aéreo de personas con diferentes velocidades de implantación en diversas regiones del mundo. Este tipo de movilidad también se enfrenta a varios retos importantes, como es el propio espacio aéreo, su mayor barrera en este momento, los propios vehículos, su integración con la infraestructura de la ciudad y el resto de medios de transporte, de tal manera que hagan seguras y sostenibles sus operaciones a través de tecnologías avanzadas de modelización y de simulación. Por último, estas nuevas modalidades de movilidad van a generar significativos cambios en nuestras ciudades, van a provocar la concepción y la proyección de un urbanismo distinto, desde las supermanzanas, pasando por los corredores verdes, zonas de bajas emisión y luego el peatón como centro de atención, o sea, nuevos espacios urbanos
a favor del peatón. En este nuevo urbanismo, dos de nuestras empresas asociadas, Ayesa y TIPSA, nos presentarán interesantes proyectos desarrollados por ambas. Este webinar contará con un equipo estelar, con 4 ponencias presentadas por Arturo Pérez de Lucía, director general de ADIVE, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, con Miguel Ángel Vilaplana, responsable de Airbus en la gestión de tráfico no tripulado, el UTM, Elena Sánchez Segura, compañera nuestra en la comisión y en Tecniberia, directora de la División de Transportes de Ayesa, y Francisco Blázquez García, director de Planificación y Transportes y Movilidad de TIPSA. Muchas gracias y le paso la palabra a Araceli para que empecemos con la sesión. Muchas gracias, Joan. Buenos días a todos. Antes de comenzar, os recordaré que a lo largo de toda la jornada podéis ir realizando las preguntas a través del chat que tenéis en la pantalla. En la parte de abajo tenéis un icono que dice preguntas y respuestas y ahí nos podéis ir realizando las preguntas que queráis a los ponentes, que luego se las haremos en el coloquio. Pues sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia. En este caso se denomina Evolución y perspectivas de la movilidad eléctrica. Nos las va a realizar Arturo Pérez, que es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Antonio de formación es periodista, es director de la asociación y vicepresidente de ABERE, Asociación Europea de Movilidad Eléctrica. Ha sido durante más de 20 años director de varias publicaciones profesionales en las áreas de eficiencia energética, arquitectura sostenible y movilidad sostenible, y asimismo ha sido director de marketing y comunicación de ingenierías energéticas relacionadas con la microgeneración y el hidrógeno para la movilidad. Pues cuando quieras, Arturo, te escuchamos. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya he aprovechado para poner la presentación y entiendo que se lee. Y voy a ir avanzando en ello porque vamos un poquito mal de tiempo, pues para que vayamos avanzando. Bueno, pues como habéis dicho, yo voy a hacer un poco un análisis de evolución y perspectiva de la movilidad eléctrica. Antes que nada, simplemente presentar que es AEDIVE, que somos una asociación que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, tanto en España como en Portugal. Y bueno, pues quien quiera conocer más acerca de nuestra asociación en aedive.es tiene ahí todos los detalles. Bueno, para empezar, en análisis de situación, ¿no? Estamos inmersos ahora mismo en una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción, y está enfocado al vehículo eléctrico compartido, conectado, digital y autónomo, ¿no? Esto condiciona mucho hacia dónde vamos y qué es lo que nos vamos a encontrar en la movilidad del futuro, ¿no? El vehículo eléctrico fundamentalmente es movilidad sostenible porque es cero emisiones en la propulsión y según el mix energético pues será más o menos descarbonizado, ¿no? En España tenemos un mix energético en torno al 65-70% descarbonizado, libre de emisiones de CO2 porque sumamos renovables y nuclear, ¿no? Y el objetivo del Gobierno, evidentemente, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es incrementar esa cuota de renovables, con lo cual ese porcentaje de energía libre de CO2, electricidad libre de CO2 que se suministra a través del mix, pues será cada vez mayor hasta que en 2050 idealmente pues sea totalmente descarbonizado. Por lo tanto, hoy en día ya el vehículo eléctrico tiene muchísimo sentido en España por el concepto de esa reducción de emisiones fruto de la electrificación y al ser emisiones cero en la propulsión. Pero sobre todo el vehículo eléctrico es también eficiencia energética porque es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético a través de la bidireccionalidad de la recarga, ¿no? Y eso es algo fundamental cuando vamos a un mundo que cada vez tiene mayor reclamo de servicios basados en la electricidad, ¿no? Por lo tanto, es y va a ser cada vez más un eje de eficiencia energética de gran valor pues bueno, para tener ese conjunto de un sistema eléctrico pues, ordenado y eficiente, ¿no? En lo que se conoce como smart grids, que es hacia donde vamos, ¿no? Las redes inteligentes.
En la evolución del vehículo eléctrico en España hemos puesto pues, desde el año 2015, porque anteriormente también se han estado, bueno, pues, como sabéis, el plan de la movilidad eléctrica, de impulso a la movilidad eléctrica en el último renacer de esta movilidad, pues arrancó en 2009 con el plan Movele en España y bueno, pues a lo largo de esos años se han ido desarrollando, pero lo cierto es que al principio tampoco teníamos productos realmente en el mercado como para poder pues, ofrecer al mercado, ¿no? Entonces realmente hacia 2015 es cuando empieza un poco a coger números y como veis pues el ritmo es creciente. Ahora mismo tendremos en España del orden de 180.000 vehículos eléctricos de toda tipología. Y bueno, pues como imagino que ya sabéis, hay dos objetivos por parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: llegar a 2023 con 250.000 vehículos, que es un objetivo para nosotros fácilmente conseguible desde el punto de vista simplemente manteniendo el volumen de matriculaciones actual, lo superaríamos sin problema. Y otro más ambicioso a 2030, que es el de 5 millones de vehículos eléctricos, bueno, pues que dependerá de varios componentes, ¿no? Esos componentes son también desde el punto de vista de la administración, en lo que sería eliminación de las barreras para poder implementar infraestructuras de recarga, sobre todo en la concesión de licencias y permisos. Los operadores de recarga tienen en cartera hacer inversiones por 3.000 millones de euros para implementar infraestructuras de recarga de acceso público, pero claro, nos encontramos ahora con barreras pues que llevan a que puntos de carga que se están implementando e instalando y se prevén operar, pues tardan hasta más de 2 años en obtener todas las licencias y permisos necesarias para poder ser operativos, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos la necesidad de que la Administración haga un esfuerzo importante para eliminar esas barreras. Y luego otras barreras de mercado vinculadas a los vehículos, como por ejemplo que haya disponibilidad de vehículos por el tema de los microprocesadores, que es algo que nos estamos encontrando ahora, que incrementen el portafolio de vehículos con mayores autonomías. Hoy en día tenemos autonomías muy razonables para poder viajar realmente por encima de los 300 kilómetros. Por lo tanto, también hay un despliegue que ya se ha trabajado, ¿no?, en infraestructuras de recarga. No es que no se hayan hecho cosas, ya hay infraestructuras de recarga y la verdad es que se puede viajar a muchos sitios y honestamente lo digo por experiencia propia. Yo viajo bastante en vehículo eléctrico con diversas tipologías de vehículo y ya se puede viajar a bastantes sitios. Pero claro, en el incremento del número de vehículos que se prevé que se va a incorporar al mercado, pues habrá que hacer un incremento también de esas infraestructuras para ir equiparados, ¿no? Simplemente desde el punto de vista de las matriculaciones, etcétera, siempre se ha oído, bueno, nos comparan con Noruega, al margen de que eso es como comparar peras con manzanas, no tiene nada que ver. Las dos son fruta, pero no tienen nada que ver porque cada país tiene su idiosincrasia y sus capacidades. Lo cierto es que en España, aunque nuestro objetivo es incrementar matriculaciones y despliegue de infraestructura, ya tenemos unos números, como os hemos comentado, pero el objetivo es incrementarlos. Pero España sí que destaca desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, desde el punto de vista industrial y tecnológico. Somos el tercer país europeo en fabricación de vehículos eléctricos. Tenemos ahora mismo 17 fábricas de automoción en España, la mayoría de las cuales o prácticamente todas están trabajando para desarrollar modelos de vehículos eléctricos, pero también fabricamos otros vehículos que ahora comentaremos. El problema que tenemos en España es que los órganos de decisión de estas fábricas están fuera del país y que más del 80% de lo que fabricamos va dirigido a países que ya están empezando a poner limitaciones a la introducción de vehículos de combustión, ¿no?, en los próximos años, con lo cual es necesario hacer esa transformación, ese cambio de modelo, pero ya digo, a nivel industrial tenemos fabricación de vehículos. Aquí es un ejemplo de lo que se está fabricando en vehículos turismos, etcétera. También tenemos un ecosistema importante en las digamos, empresas auxiliares, ¿no?, de apoyo a la automoción, en la industria auxiliar, en desarrollo de cajas de baterías, aleaciones más ligeras, etcétera, que también es importantísimo dentro de ese ecosistema. Somos referencia en fabricación de vehículos de 2 ruedas, de 4 ruedas, vehículos eléctricos ligeros, con una fuerte penetración también en algunos modelos de negocio como los movilidad compartida y también con exportación a otros países. Incluso se está trabajando, bueno, luego se comentará más en detalle, pero bueno, era necesario plantear este tema porque la movilidad aerotransportada es una realidad que va a llegar próximamente. Ya empieza a haber productos en este sentido y hubo una feria recientemente en Madrid que exponía este tipo de temas, incluso por parte de Tecniberia, pero eso lo dejo relegado a que seguramente lo comentarán en la siguiente ponencia. Pero es una realidad. Hay que tener en cuenta que en España además se está trabajando en el desarrollo de zonas de bajas
emisiones que tendrán que estar listas a partir de 2023 en casi 150 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, donde se concentra el 80% de la población, y en esas zonas de bajas emisiones el despliegue de la movilidad eléctrica va a ser absolutamente necesario, ¿no? Tenemos un ecosistema muy interesante en fabricación también de puntos de recarga, pero también todo el backend que hay detrás de los puntos de carga, convertidores de potencia, transformadores, con lo cual es una potencia importante lo que tenemos a nivel industrial en ese sentido, y se trabaja además en proyectos del PERTE de vehículo eléctrico y conectado para desarrollar más proyectos en este sentido. Este es un poco el ecosistema para que veáis de lo que sería un despliegue de infraestructura de recarga, sobre todo de carga rápida y de alta potencia, donde tienes el punto de carga, convertidores de potencia, centros de transformación, etcétera, donde también, como decía, pues somos líderes en ese tipo de infraestructuras para fabricación y exportación. Se está trabajando, por ejemplo, en el despliegue también de infraestructuras que den servicio a aquellos usuarios que no tienen punto de carga o posibilidad de tener punto de carga en su propio parking porque ni siquiera tienen parking o porque el parking es imposible poder poner un punto de carga, que también puede suceder. Y estamos ya trabajando con proyectos en el ámbito de la vía urbana que están sucediendo en otros países, en otras ciudades. Y bueno, pues el objetivo, por ejemplo, es aprovechar infraestructuras existentes como podrían ser las farolas, ¿no? Y estamos trabajando también en segunda vida de baterías con el desarrollo también de soluciones de almacenamiento energético con baterías de segunda vida del vehículo eléctrico, pues para poder incluso dar servicio a infraestructuras de recarga allá donde la red eléctrica no tiene capacidad suficiente para poder desplegar más infraestructura, con lo cual este tipo de soluciones son muy eficientes, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de gigafactorías, se está trabajando con proyectos como se ha puesto en los medios de comunicación. Hay varios proyectos en desarrollo ligados a los PERTEs y esperamos que del orden de 2 o 3 proyectos puedan ver la luz en este sentido. Y también en el ámbito del reciclaje de baterías, donde también hay empresas que ya han concretado, como Endesa y Urbaser, el desarrollo de fábricas de reciclaje de baterías que también van a cerrar ese ecosistema, ¿no? Tenemos un ecosistema también industrial y minero con la segunda mina de litio más importante de Europa, lo cual nos permitirá pues, dar material para más de 10 millones de vehículos eléctricos. Y bueno, una vez que superemos las barreras sociopolíticas de lo que supone la explotación de una mina, pues será una oportunidad importante. ¿Para qué? Para tener todo ese ecosistema que además al final lo que haga es que aquellos que toman decisiones sobre dónde fabricar nuevos vehículos eléctricos piensen en nuestro país como el lugar ideal. Desde el punto de vista del mercado, pues simplemente trasladar esto, ¿no? Por ejemplo, en la telefonía móvil, el mercado ha ido evolucionando desde aparatos grandes y pesados que lo que hacían eran hacer llamadas y recibir llamadas, a terminales en los que incluso a veces también conseguimos hablar por teléfono, ¿no? Esto es lo que significa que la revolución tecnológica va asociada a la prestación de servicios. Los servicios de movilidad compartida son una realidad. Este es un ejemplo de lo que hay en la ciudad simplemente de Madrid, y no están todos porque también vienen los patinetes, etcétera. Pero es una movilidad que lo que va a impulsar es la reducción del número de vehículos de uso particular y el pago por uso, porque uno de los mayores problemas que tienen los entornos urbanos es la contaminación, pero el otro es la congestión, ¿no? Entonces, este es el futuro también hacia el que vamos, una movilidad compartida que sin duda pues, va a ayudar a reducir la cantidad de vehículos en circulación y hacer una movilidad más inteligente, ¿no? Al final, tener un vehículo en propiedad o usar vehículos compartidos pues tiene unas ventajas económicas importantes y sobre todo que dan sentido a este tipo de servicios, donde sean las empresas las que compren vehículos que tienen una cadencia de renovación entre 3-4 años, frente a un ciudadano que a lo mejor adquiere un vehículo y tarda entre 15-20 años en desprenderse de él, con todo el coste tecnológico y de calidad ambiental que eso supone, ¿no? Sencillamente, con estas líneas espero haber dado un poco una visión de cómo está la movilidad eléctrica y el futuro al que vamos, y muy agradecido por la oportunidad de poder hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. En este caso nos hablará de movilidad sostenible en el espacio aéreo. Para ello, Miguel Ángel Vilaplana, que es responsable de UTM en Airbus. UTM es tráfico para vehículos no tripulados, Unnamed Traffic Management. Miguel Ángel de formación es ingeniero superior aeronáutico, también es doctor ingeniero aeroespacial por la Universidad de Glasgow y cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de programas de innovación en las áreas de ATM, UTM, autonomía y operaciones avanzadas de aerolíneas.
A lo largo de su carrera profesional, Miguel Ángel ha trabajado en entornos académicos e industriales enfocados siempre al desarrollo e implementación de tecnologías avanzadas al espacio aéreo, del transporte aéreo, y ha ostentado cargos de responsabilidad en la gestión de equipos y proyectos tanto en Boeing como en Airbus, y ha trabajado en proyectos de proveedores de servicios de navegación aérea, pues incluyendo las ya conocidas ENAIRE, FAA, DSNA, ENAP, Eurocontrol, etc. Así como también en aerolíneas aéreas como Ryanair, Air France, KLM, Turkish Airlines. Miguel Ángel cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos y programas innovadores con entidades públicas y privadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y ha sido responsable de varios proyectos colaborativos en el marco europeo, pues en el FP7, en el H2020 o en SERAS. Pues cuando quieras, Miguel Ángel, comenzamos. Muchas gracias. ¿Se ve ya la pantalla? Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Me veis bien? Sí, se ve bien la pantalla, pero tuvimos un poquito lejos. A ver, ¿me oís mejor ahora? ¿Mejor? Sí, mejor. Un poquito mejor, vale, intentaré acercarme. Vale, pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí, de compartir este ratito con vosotros. Gracias Arturo, que ha dado un poco, incluso una pequeña introducción a lo que íbamos a hablar, ¿no? Entonces, el tema, pues un poco pasar a esta tercera dimensión de la movilidad del futuro, ¿no? Y nada, me gustaría comentar con vosotros qué es un poco y dónde está y hacia dónde va toda esta nueva modalidad, que no es tan nueva como veremos, de lo que se llama Urban Air Mobility, movilidad aérea urbana. Y en particular quería enfatizar la importancia para conseguir esta nueva dimensión en la movilidad alrededor de las ciudades y dentro de las mismas, la necesidad de gestionar cómo se integran estos nuevos vehículos aéreos, taxis aéreos, drones, etcétera, en el espacio aéreo, ¿no? Y de ahí emerge el concepto de gestión de espacio aéreo no tripulado, Unmanned Traffic Management, que justamente se trata de eso, ¿no? Cómo gestionar una gran cantidad de vehículos, muchos de ellos autónomos, otros pilotados de distintas configuraciones en un espacio compartido de manera segura que permita pues, tener a escala este tipo de nuevas capacidades de movilidad. Bueno, en general, el término Urban Air Mobility, que como ahora veremos en muchas ciudades ya llevan muchos años, usando helicópteros, por ejemplo, pues se trata digamos, de tener un transporte aéreo en zonas urbanas o periurbanas, usando vehículos eléctricos, de ahí viene el término eVTOL, ¿no? De Electrical Vertical Takeoff and Landing, que son vehículos eléctricos que en general tienen una capacidad de despegue y aterrizaje vertical, que es muy importante para operar en ciudades, y que efectivamente, pues al ser eléctricos, pues tienen una huella de carbono mínima y permiten además con nuevas tecnologías reducir, por ejemplo, el ruido, manteniendo siempre la seguridad, ¿no? Dentro de la movilidad urbana están, como ha comentado Arturo, el futuro de transporte de personas, por supuesto, pero antes, y ya está empezando, también se incorpora el uso de drones para todo tipo de aplicaciones en ciudades, de transporte médico, logística, inspección, seguridad, etcétera, ¿no? O sea que, y luego lo que se anticipa es que cada vez esos vehículos serán más grandes, seguros, y efectivamente llegarán al transporte de pasajeros, ¿no? Que es un poco el sueño, ¿no? De estos vehículos eléctricos llevando pasajeros en ciudades, ¿no? Ahora mismo, en los últimos años, ha habido una explosión de interés por este tipo de soluciones de movilidad y de vehículos en particular. Ahora veremos por qué, ¿no? Ha sido una confluencia, ¿no? de avance tecnológico, de algunos estudios de mercado en algunas ciudades globales con muchísima congestión. Y también hay que decir que un influjo de capital, de capital riesgo, de inversores, digamos que han visto que esta tecnología, aunque sea futuro, tiene unas sinergias muy importantes con otras áreas de la movilidad urbana, más allá de la movilidad aérea, como el transporte civil normal, ¿no? Vamos hacia la aviación, está en un proceso de revolución en el que la electrificación, el uso de hidrógeno, etcétera, como sabéis, va a ser clave. Y en este campo de la movilidad urbana es un campo muy interesante para, digamos, avanzar en muchas de estas tecnologías, ¿no? También, como digo, se anticipa un mercado potencial importante a nivel global, muchas ciudades de Asia y Latinoamérica sobre todo, pero también en Europa.
como digo, teniendo en cuenta las dos cosas, ¿no? El transporte de pasajeros, que tardará más en llegar, aunque hay, digamos, empresas que están en proceso de certificación y se espera que veamos los primeros en algunas ciudades a mitad de la década, o sea que no está tan lejos, como ha comentado Arturo, pero para verlo a escala pues falta más, obviamente, ¿no? Además es importante que hay un elemento para que el caso de negocio tenga sentido y es, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno importante es el tema de los pilotos, ¿no? De la autonomía. Estos vehículos tienen que ser altamente automatizados y luego, por otra parte, tiene que haber una infraestructura disponible, ¿no? Que es un reto también, como he comentado antes, no solo física, sino también de espacio aéreo, ¿no? Pero el avance está siendo muy rápido y si miramos 3 o 4 años atrás, pues está avanzando muchísimo, ¿no? Como digo, hay más de 300 proyectos, y esto se queda corto, de prototipos de vehículos, muchos de ellos en proceso ya de certificación con los reguladores en esta dirección. Quería dar muy rápidamente una pasada a qué son este tipo de vehículos, porque bueno, supongo que habéis visto, ¿no?, en imágenes y vídeos y tal, pero bueno, uno de los temas importantes es la heterogeneidad, ¿no? Este campo se está convirtiendo en un campo de exploración en la aeronáutica, de probar y explorar configuraciones de todo tipo, ¿no? En cuanto a configuración aerodinámica, propulsión, etcétera, ¿no? Y aquí veis un poco una clasificación muy básica, ¿no?, de las configuraciones que se están desarrollando, ¿no? Desde arriba a la izquierda, un tema más clásico que sería lo que llamaríamos multicóptero, una evolución de los helicópteros, siempre, como veis, de eléctricos, etcétera. Y bueno, eso resulta en unos rangos y unas velocidades típicas para usos, bueno, pues en entornos urbanos, etcétera, ¿no? A la derecha el modelo tiltrotor en el que tenemos unas hélices o unos jets, como en el caso del Lilium, que es este blanco aquí a la derecha en el tiltrotor, que, digamos, giran, la planta propulsora es capaz de girar, o sea, para poder despegar y luego moverse en crucero de manera eficiente. Con muchos de estos se consiguen alcances más largos y, de hecho, algunos de estos vehículos que veis aquí van más allá de entorno urbano, ¿no? Y se habla también de aplicaciones de vuelo regional que tienen un mercado bastante grande según se anticipa, ¿no? Son más allá de solamente, digamos, un aerotaxi del aeropuerto al centro, que digamos es uno de los casos de usos típicos. Los vehículos que puedan volar alcances más grandes, como 300 kilómetros, por ejemplo, ya tienen un potencial mucho más grande, ¿no?, de ir rápidamente en un entorno regional, a lo mejor con 7 o 8 pasajeros, ¿no? O sea que sí que se está avanzando en casos de uso cada vez más ambiciosos y que abren un poco el mercado, ¿no? Y bueno, abajo veis otros modelos en el que, digamos, hay combinaciones distintas, ¿no?, de hélices que se usan para despegar y aterrizar y otras hélices para, digamos, volar en crucero, alas que son capaces de girar, etcétera, ¿no? O sea que quería deciros eso, que hay una heterogeneidad que además luego es un reto, ¿no?, para integrar todos estos vehículos en el espacio aéreo y en las infraestructuras. Y bueno, aquí quería comentar eso, que el tema de la movilidad urbana no es nueva, ¿no? Y hay ciudades ya en el mundo, lo que llamaremos UAM 1.0, ¿no?, en las que ya hay un tráfico urbano de vehículos muy grande, ¿no? Sao Paulo es un ejemplo típico, ¿no?, en el que hay una flota de helicópteros bastante grande volando constantemente y bueno, pues que es un sitio en el que obviamente esto sigue siendo un transporte, vamos a decir, de élite, ¿no?, o elitista, pero que si se abriera, pues obviamente habría un mercado, ¿no? O sea, y entonces digamos, si en lugar de helicópteros, que son vehículos caros de mantener, caros en general, ruidosos, etcétera, hubiera un vehículo más barato, seguro, digamos, con un impacto medioambiental mínimo, con bajo ruido, pues obviamente atraería, ¿no?, y además podrían usarse para otro tipo de aplicaciones, ¿no?, médicas, de emergencias, etcétera. Entonces, eso que en muchas ciudades ya llevan muchos años en marcha, es lo que ahora se empieza a llamar la movilidad urbana 2.0, ¿no?, que es lo que estamos hablando, ¿no? Un poco una combinación de tecnologías que, digamos, que han emergido, ¿no?, como obviamente la propulsión eléctrica, ¿no?, distribuida, estos nuevos conceptos aerodinámicos y de configuración que estamos hablando, que ahora se pueden fabricar de manera barata, y sobre todo la emergencia del vuelo autónomo y de la posibilidad de integrar estos vehículos en un espacio aéreo complejo alrededor de las ciudades, pues junto con, digamos, la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio
integrar en nuevos diseños urbanos o mitigar problemas urbanos usando este tipo de movilidad, junto con el bajo impacto medioambiental, es lo que hacen que en los últimos años se esté dando un impulso muy potente a este tipo de soluciones de movilidad. Quería hablar muy brevemente de un poco cómo Airbus, que ha sido un pionero en la movilidad urbana, digamos, ha aproximado este tema, ¿no? Y ha sido de una manera bastante prudente, ¿no? O sea, Airbus empezó en el campo de la movilidad urbana en el año 2017, o sea, cuando o sea, se venía hablando, pero no estaba tan extendida. Y, digamos, se basaba en dos partes. Una, en lugar de ir directamente a fabricar un vehículo, ¿no?, para este tipo de soluciones, cuando todavía no estaba claro, ¿no?, los modelos de negocio, etcétera, nos decidimos por un modelo de demostradores incrementales, o sea, crear prototipos avanzados que nos sirvieran para probar y madurar tecnologías que son necesarias para conseguir este tipo de soluciones de movilidad, ¿no?, y de vehículos y de plataformas, ¿no? Y aquí tenéis fotos de dos de ellos, el Vahana a la izquierda, que se probó en Estados Unidos y consiguió en su momento el mayor número de horas de vuelo de todos los prototipos que había en su momento, hace 3 años. City Airbus, que ese voló en Alemania sobre todo, que es un modelo multirotor, como podéis ver. Todos ellos pues sirvieron para explorar conceptos de autonomía, de distintas configuraciones, de propulsión eléctrica, etcétera, ¿no? Luego, combinado con eso, obviamente, Airbus es una empresa industrial que fabrica aviones, ¿no? O sea, es fundamental enfocarnos en el vehículo, pero aquí sí que creímos fundamental mirar a todo el ecosistema, ¿no? No solo el vehículo, ¿no?, sino todo el proceso y el ciclo de vida de qué se necesita en una ciudad para introducir este tipo de servicios de movilidad, ¿no?, tanto de pasajeros como de mercancías y otras aplicaciones, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues veis en el centro el tema de la gestión de tráfico aéreo, para nosotros es clave y ahora quería resaltarla, pero también temas de infraestructura, de modelos de negocio, de todo tipo de servicios alrededor de estos nuevos vehículos, etcétera, ¿no? Y también cómo este tipo de movilidad se puede integrar en la ciudad, ¿no?, y con otros medios de transporte, ¿no? Eso también es importante. Además de todos los nuevos estándares y cambios regulatorios que harían falta, ¿no?, para poner todo esto en marcha, ¿no? Hemos intentado siempre mirar el problema de una manera holística, ¿no? Y bueno, pues esto hace un mes anunciamos que después de todo este proceso de demostradores, etcétera, pues vamos a seguir avanzando y estamos ya con el diseño y fabricación de un primer modelo certificable que va a servir para ya operaciones reales, ¿no? Este es lo que llamamos el City Airbus Next Gen, digamos que recoge todo lo que hemos aprendido en estos años, ¿no?, con estos demostradores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues seguimos trabajando en todas las otras partes del ecosistema. El vehículo, como podéis ver aquí, tiene una configuración híbrida en el que hay hélices que le ayudan a despegar y aterrizar y luego hélices que ayudan a volar en crucero de una manera muy eficiente. 4 pasajeros, que incluye un piloto, aunque estaría preparado para volar de manera autónoma. O sea, el piloto estará ahí, pero la aeronave operaría de manera autónoma. Una de las claves para nosotros ha sido el nivel de ruido, o sea, que mantenerlo muy bajo. Y la idea es que para mitad de esta década ya estén realizando misiones. Todavía a un nivel, vamos a decir, preoperacional, no a escala, porque creemos que esto requiere todavía de co-creación, ¿no?, con todos los elementos de la ciudad y con todos los distintos, con las infraestructuras, con las necesidades de las ciudades, de los aeropuertos, etcétera, ¿no? O sea, que la idea es para final de esta década, pues posiblemente ya tener ciertas operaciones a escala. Y ahora quería un poco comentar brevemente, bueno, pues los retos, ¿no?, de todo esto. Todo esto parece, ¿no?, el sueño, ¿no?, volar sobre las ciudades, etcétera, pero claro, esto todavía le queda recorrido, aunque lo veremos pronto, pero todavía quedan retos muy importantes, ¿no?, en todos los niveles, ¿no? Y aquí un poco quería resaltar algunos de ellos y cómo se está trabajando para atacarlos, ¿no?, esos retos, ¿no? Obviamente, a nivel tecnológico, lo que ahora mismo, en gran parte,
estos vehículos están limitados por la tecnología de electrificación, ¿no? De baterías y de distribución de potencia que existe, ¿no? Los primeros vehículos que estarán en funcionamiento en 2025 pues usarán el estado del arte de esas baterías, ¿no? Quizá no es lo último del estado del arte por el tema de certificación, ¿no? Pero eso nos da unos alcances, quizá pues entre 80 y 100 kilómetros de manera realista, porque por seguridad pues siempre tiene que haber reservas, etcétera. Y bueno, la idea es que para de verdad que escale esta capacidad de movilidad, pues la tecnología tiene que seguir avanzando y estas aeronaves capitalizarlas, ¿no? El tema de la fabricación a escala es muy importante porque, como hemos dicho, el coste va a ser clave, ¿no? Ahí se está viendo muchas sinergias con otras industrias como la automoción, ¿no? En cómo fabricar estos vehículos no de manera como se fabrican tradicionalmente los aviones, que es costoso sino de una manera más robotizada y más automatizada, ¿no? Y más barata, ¿no? Y también, como hemos comentado, el tema de la autonomía, de cómo pueden estos vehículos volar de manera segura, sin piloto, con una intervención del piloto mínima, ¿no? Como he dicho, la certificación es muy importante porque hay mucha tecnología nueva que en el campo aeronáutico pues, no ha estado certificada antes y ahí se está avanzando mucho, pero todavía queda. Ya hemos comentado la infraestructura, ¿no? Esto para volar en una ciudad pues necesita una infraestructura no solo de, digamos, de lo que se llama vertipuertos, ¿no? Que sería una especie de helipuerto para estos vehículos, sino pues obviamente recarga, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que hay empresas del sector digamos, de la construcción, del mundo de los aeropuertos, que ya están muy involucradas en la creación de estas nuevas infraestructuras, ¿no? Basándose en el reuso muchas veces, en temas digamos, muy conscientes del medio ambiente. Digamos que se está avanzando mucho, ¿no? en la infraestructura que se necesita para este tipo de vehículos, ¿no? Y como he comentado antes, el tema para nosotros en particular, el tema de la integración del espacio aéreo es clave, ¿no? Porque, bueno, volar un helicóptero de vez en cuando se hace hoy en día, volar un taxi aéreo de vez en cuando se va a poder hacer, porque se va, digamos, a usar lo que es, digamos, toda la infraestructura que se usa para helicópteros, pero para de verdad tener un espacio aéreo listo para estas operaciones a escala, en la que además tendremos drones, tendremos aviones convencionales en los aeropuertos, helicópteros, es un problema muy complejo, ¿no? Se está avanzando, pero ahí queda también mucho que hacer, ¿no? En cuanto a qué se debe instalar en el vehículo para integrarse en el espacio aéreo y qué se debe poner en tierra a nivel de conectividad, vigilancia, mitigación de situaciones de contingencia, etcétera, para que esto sea seguro, ¿no? Es muy importante. Y luego, como último punto, pero muy importante, es la aceptación social, ¿no? Como digamos, ¿no? O sea que vamos a querer ver este tipo de aparatos volando todos los días sobre nuestras cabezas, ¿no? Hay temas de ruido, de impacto digamos, en vida animal, obviamente, pájaros, etcétera, cómo de seguro tiene que ser para que sea aceptable, cómo se va a integrar en el resto de la ciudad, etcétera, ¿no? Ha habido, digamos, a nivel europeo, ha habido estudios, ¿no? en los que, bueno, pues en general también, claro, se observa cambios generacionales, etcétera, ¿no? Pero sí que está muy claro de los estudios es que hay preocupación, pero también hay una actitud positiva y claro, es importante que se dialogue, ¿no? y que se involucre en todo esto pues a las ciudades y tal. Y hay iniciativas para ello, ¿no? de involucrar a ciudades en este futuro de la movilidad. También se destaca que sería importante fomentar casos de uso con un impacto social positivo, ¿no? Como por ejemplo transporte médico, ¿no? Que ya se está haciendo en muchas ciudades, ¿no? O uso como ambulancia o emergencias, ¿no? Todo eso se está considerando para ir avanzando en la implementación de este tipo de transporte. Y bueno, quería hablar brevemente, creo que no voy muy bien de tiempo, pero bueno, brevemente hablar un poco del tema del UTM, ¿no? Que sería ese área clave para facilitar la integración de este tipo de movilidad en las ciudades, ¿no? En el espacio aéreo, ¿no? Y bueno, pues el UTM es un nuevo ecosistema de gestión de tráfico aéreo que se está desarrollando en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo para poder efectivamente integrar drones, estos nuevos taxis aéreos en el espacio aéreo, ¿no? que ahora mismo está pensado pues para la aviación tripulada convencional, con un controlador en tierra, hablando con un piloto. Obviamente eso no escala si queremos, digamos, un gran número de estos nuevos vehículos autónomos, complejos, en nuestro espacio aéreo, ¿no? Hay que automatizarlo todo, hay que tener una conectividad a gran escala
y hay que tener una serie de servicios digitales que permitan a los operadores de estos vehículos, pues, digamos, anticipar las situaciones, trabajar, entender perfectamente, por ejemplo, la meteorología, entender otros usuarios que están volando y ser capaces de, obviamente, evitar conflictos, mitigar contingencias, etcétera, ¿no? O sea, es un poco una de las claves, ¿no?, para desarrollar e implementar este tipo de movilidad. Y bueno, no me voy a detener mucho, ¿no?, porque es un tema, digamos, que podemos un poco debatirlo más, ¿no? Pero efectivamente el objetivo del UTM es que conforme estas nuevas operaciones van madurando, los vehículos están ahí, estar preparados, ¿no? O sea, que el espacio aéreo ya esté listo, que esté bien integrado con la gestión de tráfico aéreo convencional, el ATM, y que, sobre todo, vehículos que serán, en muchos casos, no pilotados o pilotados remotamente, digamos, puedan tener digamos, el apoyo para separarse de alguna manera de unos de otros, ¿no?, que al final es el objetivo, ¿no? Es un poco tener un nivel de planificación en el que, digamos, los distintos operadores comparten sus planes de vuelo, sus misiones y, digamos, el ecosistema es capaz de identificar conflictos, autorizar cambios a los planes, etcétera, ¿no? Y para ello, pues bueno, pues hace falta unos requisitos en la conectividad, ¿no? Cómo somos capaces de compartir dónde están todos esos vehículos en cada momento, qué van a hacer, y una gestión en cuanto a cómo manejar sus trayectorias, ¿no? Y llegando a un concepto de autonomía colaborativa en la que los vehículos operan prácticamente solos, ¿no?, de manera autónoma, pero colaborando con otros y con el ecosistema, ¿no? Bueno, es un poco algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Y bueno, para Perdona, Miguel terminar, Ángel, un minuto más. un minuto, sí, pues esta es la última. No solo comentar que es un tema tan complejo que desde Airbus, una de las áreas que estamos estudiando antes de desplegar estos sistemas de UTM sobre el terreno y en las ciudades, es la necesidad de tener un gemelo digital, ¿no?, de este espacio aéreo urbano que se está creando, ¿no? O sea, cómo estructuramos ese espacio aéreo, cómo analizamos las distintas trayectorias y cómo validamos estos nuevos conceptos de gestión de tráfico aéreo antes de desplegarlos sobre el terreno, ¿no? Y también estudiar cómo las distintas tecnologías que se están planteando para, por ejemplo, conectar estos drones, ¿no?, con sistemas en tierra como 4G, 5G, etcétera, digamos, cómo funcionarían, ¿no?, y cómo serían de robustos a situaciones de contingencia, etcétera, ¿no? Entonces voy a poner un vídeo muy breve para un poco explicar, y que con esto termino, este concepto de gemelo digital y de simulación, lo llamamos RAS, este es un poco para estudiar este tipo de escenarios. Aquí podéis ver, estas son pruebas que hemos realizado en Singapur con drones en espacios urbanos llevando carga, ¿no?, del puerto a los barcos. Y con la simulación analizamos todas las trayectorias de los drones y modelamos situaciones en las que puede haber conflictos con otros aviones, ¿no? La simulación en tiempo real integra, digamos, vehículos volando reales con vehículos virtuales para emular situaciones en las que, digamos, antes de poner un montón de vehículos volando, pues, digamos, muchos de ellos son simulados y otros son reales, ¿no?, para estudiar situaciones de conflicto, por ejemplo, aquí veis un volumen que se convierte en prohibido porque es una zona de la ciudad en la que no se puede volar, o, por ejemplo, cuando un avión una aeronave se sale del área en la que se supone que tiene que ir volando, cómo se puede reaccionar a eso. Estudios, digamos, de tráfico, ¿no?, en cuanto a cuáles son los límites de capacidad, acceso a vertipuertos, cuando hay que gestionar vehículos aterrizando en un punto como un vertipuerto, etc. Esta herramienta un poco nos permite, a priori, antes de desplegar toda esta solución, estudiarla. Muchas gracias. No quiero enviarme más. Gracias.
Muchas gracias, Gracias. Artur, Miguel Ángel, por la ponencia y vemos que no está tan lejos y que dentro de un par de años muchas de estas cosas ya empezarán a funcionar y que hay verdaderamente un reto por parte de la ingeniería para su desarrollo. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. En este caso se denomina Movilidad Sostenible en las Ciudades. Nos la va a realizar Elena Sánchez Segura, que es directora de la División de Transportes de AIESA. Elena, de formación, es ingeniera química y comenzó su andadura profesional en una consultora energética internacional hace ya más de 12 años. Y desde hace 3 o 4 años se unió al equipo de AIESA, que es una multinacional, una consultora de ingeniería, que es una multinacional presente en 40 países y con más de 5.000 trabajadores. Dentro de AIESA, Elena ha desempeñado cargos de responsable de eficiencia energética, directora en los mercados y soluciones en su filial de México y actualmente dirige la división de transportes. Pues cuando quieras, Elena. Muchas gracias, Araceli, y buenos días a todos. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues en mi ponencia vamos a hablar de la movilidad sostenible en las ciudades, ¿no? En el entorno urbano. Comienzo evaluando las tendencias de movilidad sostenible y bueno, quiero hacer una reflexión de cómo se encuentra ahora mismo el transporte en Europa, ¿no? Como sabéis, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a causa del transporte es un factor preocupante hoy en día en las ciudades. Y es que el transporte no solo contribuye al cambio climático, ruido y contaminación atmosférica, sino que además su tendencia desde 1990 ha sido incrementarse, ¿no? En volumen de emisiones. No ocurre como otros sectores como la industria en el que sí se han podido reducir. Esto conlleva que sea una de las principales fuentes de presiones medioambientales hoy en día en la Unión Europea. Así, el transporte supone un consumo de una tercera parte de toda la energía final en la Unión Europea y más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero también en la Unión Europea. De estas emisiones, en torno al 70% lo causan vehículos tipo turismos, furgonetas, camiones o autobuses, y el 30% es a causa del transporte, digamos, marítimo y aéreo. A causa de esta problemática, pues como sabéis también en la Unión Europea y en España se han definido fuertes compromisos medioambientales pues, para alcanzar esta neutralidad climática en 2050. A nivel de Europa, con el Pacto Verde Europeo y su estrategia de movilidad inteligente y sostenible, el objetivo es reducir el 90% de las emisiones de aquí a 2050 en el transporte. Y en España, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el PENIEC, nuestro objetivo es que en 2040 ya no se comercialicen turismos que emitan CO2 y en 2050 no podrán circular este tipo de vehículos por el país. Con lo cual nos encontramos en una situación en la que el transporte es uno de los principales factores de emisiones y hemos adaptado la normativa para intentar combatir este efecto, ¿no? ¿Cuál es la situación en España? Pues nos encontramos primero que tenemos un parque móvil bastante antiguo, viejo. La edad media es de 13,1 años respecto a los 10,8 años de edad media en Europa, según la Asociación de Fabricantes. Y adicionalmente, el parque automovilístico en España ha sido creciente. Si observáis en la gráfica, la línea punteada son los turismos y la línea superior es el acumulado de todo, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más número de vehículos en nuestras ciudades, con lo cual también tenemos ese reto de que se están saturando las ciudades con el número de vehículos. Otra reflexión que quería hacer es los nuevos diseños urbanos que estamos adaptando en las ciudades para hacerlas más sostenibles y más amigables. Entre ellos, las supermanzanas, que es un término que se está escuchando mucho hoy en día, ya se están implementando en Barcelona, en Madrid, Vitoria, etc. Y una supermanzana es una agrupación de manzanas con áreas residenciales, zonas ajardinadas, y donde hay poquito tráfico bastante limitado, con la velocidad también limitada, con el objetivo de reducir el ruido, la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida.
El ruido se puede disminuir por debajo de 55 decibelios, que es lo recomendado por la OMS. Y aparte, bueno, hay muchos estudios que demuestran que incluso se evitan ciertas muertes a causa de, pues, de los niveles de contaminación y de estrés, ¿no?, que tenemos en las grandes ciudades. Otro criterio de diseño que estamos viviendo, que ya comentaba Arturo, son las zonas de bajas emisiones. En este caso las tenemos definidas por ley, por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que va a obligar a partir de 2023 a implementar este tipo de zonas en municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares o poblaciones de más de 20.000 con ciertos límites de emisiones. Entonces, en estas zonas, ¿qué va a ocurrir? Que se va a limitar el acceso a ciertos vehículos por su nivel de emisión, en cuanto a partículas en suspensión y óxidos nitrosos. ¿Qué más nos encontramos en las ciudades como criterio urbano, ¿no?, para combatir esta polución y estos riesgos ambientales? Pues, por ejemplo, van a aparecer carriles, aparte de los BAO, que ya son bastante conocidos, carriles para autobuses eléctricos inteligentes. Aquí en esta foto abajo a la izquierda tenéis un proyecto que se va a poner en marcha en Vitoria del autobús eléctrico y va a tener su carril propio. O en la parte de la derecha tenéis un diseño de Ayesa, de una zona de las Ramblas de Barcelona, también de zonas jardinadas y, bueno, aparte de esto, pues corredores verdes, carriles bici, etc. Entonces, con todas estas reflexiones quería llegar a este punto, ¿no?, de hacia dónde vamos en la movilidad en las ciudades. Pues por un lado, estamos reduciendo el espacio urbano a favor del peatón y la mejora de calidad de vida. Es así, ¿no? Las tendencias, como hemos visto con las supermanzanas, zonas de bajas emisiones, es limitar el tráfico en ciertas zonas a favor de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Usar medios de transporte más sostenibles, pues como venía hablando Arturo del vehículo eléctrico, por ahora es la solución más cercana que tenemos para cambiar un vehículo de combustión que genera muchas emisiones a otro más sostenible, ¿no? Y todas las normativas pues están impulsando digamos, esta iniciativa. Y aquí quería llegar también, que es la transición hacia la movilidad compartida. Hay estudios digamos, de consultoras prestigiosas que ya venían augurando que de aquí a 2030 la movilidad va a ser compartida. Entonces, con todas estas conclusiones, podemos decir que la movilidad eléctrica y compartida es, digamos, la nueva tendencia a movilidad sostenible en un futuro cercano, ¿no?, en las ciudades. ¿Y por qué? Pues es una movilidad que permite combatir el problema del elevado número de vehículos que tenemos hoy en día en las ciudades, permite generar más espacios libres de emisiones para el peatón y zonas verdes, genera menos contaminación acústica y de emisiones, y también permite descongestionar las ciudades, ¿no? Ya entrando un poquito más en el car sharing eléctrico, es decir, en esta modalidad compartida, y para los que no tengáis muy familiar el concepto, pues os explico que el car sharing significa coche compartido. Pero hay que distinguirlo del carpooling, que seguro que también conocéis el término. El carpooling, pues yo, por ejemplo, comparto mi vehículo con otro usuario, ¿no? El car sharing es distinto. Alquilamos un vehículo por el tiempo que usamos ese vehículo, bien en forma de kilómetro o tiempo, y suele ser un periodo breve, aunque, por ejemplo, también hay opción de alquilar pues, por horas o incluso días, ¿no? Pero el car sharing se refiere a eso, al alquiler de un vehículo por un determinado periodo de tiempo. Después vendrá otra persona que volverá a alquilar ese vehículo y eso significa, digamos, esa modalidad compartida. Esta opción, digamos, la gestionan ciertos operadores o empresas de car sharing, que ya hay muchas empresas en España, y que ponen a disposición del usuario pues, aplicaciones móviles, página web o teléfono para tú reservar ese vehículo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el car sharing eléctrico? Pues aparte de reducir las emisiones, si es un coche eléctrico, nos permite tener también acceso libre a zonas de bajas emisiones, que ya hemos comentado, y aparte en el precio del alquiler ya se incluyen determinados costes directos o indirectos que tendríamos si tuviéramos un coche privado, ¿no? Por ejemplo, pues costes de mantenimiento, el combustible, seguros, impuestos, etc.
Y por último, quería hacer también una presentación, un pequeño vídeo de lo que hemos hecho en AIESA, porque trabajamos de la mano de empresas de car sharing. Y bueno, hemos desarrollado una plataforma para gestionar este car sharing eléctrico que fue galardonada también hace un par de años y la desarrollamos para una empresa de car sharing eléctrico en Madrid, ¿no? Easy Life. Entonces es una plataforma y aplicación móvil tanto para el usuario como para el gestor, digamos, el administrador del car sharing, pues que permite alquilar el vehículo, facturar, o sea, hacer el pago en la misma aplicación web, incluso abrir la puerta del vehículo desde la aplicación móvil vía Bluetooth, y bueno, hacer toda la gestión del mantenimiento de los vehículos, geolocalización, módulo de inteligencia, etcétera. Si queréis, os pongo un pequeño vídeo donde se explica brevemente, dura menos de 2 minutos y lo vais a ver rápidamente. Todo comienza a ser diferente. Se ha quedado un poquito... A ver ahora... Cuando tú quieres. Todos queremos un mundo mejor, más limpio, más eficiente, más sostenible. Fuimos un poquito bajo, Elena. Gracias a la tecnología. Incluso nuestra forma de movernos en las ciudades. Somos más responsables y queremos espacios con menos coches, menos contaminantes. Nace un nuevo modelo de movilidad. Compartimos coches y solo pagamos por lo que usamos. Y para que esto sea posible estás tú, que quieres. Y está el compromiso de AIESA, que crea la tecnología necesaria para convertir los sueños en realidad. Y es que hemos reinvertido el conocimiento en sistemas de información acumulado durante décadas y desarrollamos proyectos a medida para que la movilidad sostenible sea una alternativa de éxito y real. Diseñamos innovadoras plataformas de gestión de flotas de vehículos integradas con la tecnología del vehículo eléctrico. Se ha hecho realidad el primer free floating eléctrico de España gestionado por Easy Life. Gestión y localización en tiempo real de la flota de vehículos. Apertura y cierre de puertas desde la app. Smart Charging. Portal web y app móvil para gestión de clientes. Sistema comercial para efectuar cobros y emitir facturas. Control del vehículo en remoto. Cuadros de mandos para la gestión del negocio. Mensajería push y alarmas. Son solo algunos ejemplos de las funcionalidades que han convertido a AIESA en la consultora de referencia de la movilidad sostenible. Knowledge makes dreams come true. Bueno, pues esto un poquito el vídeo. Me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis respecto a lo que hacemos y las soluciones que os podemos compartir. Muchas gracias, Elena. La verdad que es muy interesante la forma de que vamos a transformar las ciudades poco a poco. Pues vamos a pasar a la última ponencia. En este caso se denomina Desafíos de la Ingeniería para la Nueva Movilidad. Nos la va a realizar Francisco Blázquez García, que es el director de la División de Planificación de Transportes y Movilidad de la consultora de ingeniería TIPSA. Francisco, de formación, es ingeniero de caminos y está especializado en movilidad sostenible, sector en el que trabaja desde hace más de 12 años. A lo largo de su carrera profesional ha participado en numerosos proyectos internacionales relacionados con la planificación del transporte público y privado en diversos ámbitos urbanos y metropolitanos. Es experto en el análisis de demanda de movilidad, así como en la implementación de políticas de transporte y movilidad sostenible. Y en la actualidad es, como hemos dicho, el jefe de proyectos de la División de Planificación y Transportes de la consultora TIPSA. Pues Francisco, cuando quieras. Muchas gracias a Tecniberia por la invitación y enhorabuena por todas las iniciativas que sirvan para
para fomentar entre la profesión una orientación cada vez más dirigida a la movilidad sostenible. Había preparado una presentación que va muy en línea de los temas que ha comentado Elena, y creo que complementa bastante bien su visión. Mi idea es proponer qué desafíos nos plantea la nueva modalidad en general para las empresas de ingeniería y cómo pueden estas redundar en una mejora de la calidad de vida para todos los ciudadanos, ¿no? Hemos ido viendo poco a poco en las presentaciones anteriores cuáles son estas nuevas tendencias, ¿no? Desde el auge de la movilidad activa, en bicicleta, pero también de la movilidad peatonal, la aparición de nuevos modos de transporte desde un punto de vista tecnológico, como pueden ser los patinetes, pero no solo como nueva tecnología, sino también la forma de acceder a ellas en línea con lo que hablaba Elena, ¿no? A través de un transporte a la demanda y adquiriendo su uso mediante el sistema de car sharing. Después una creciente promoción que se lleva haciendo desde muchas décadas en los países más desarrollados del transporte público, con modos cada vez más eficientes y sostenibles, y la aparición de las restricciones al uso del vehículo privado, especialmente con la implantación de zonas de bajas emisiones. Y un nuevo paradigma también que está afectando a la movilidad en ciudades y áreas metropolitanas, como es el nuevo teletrabajo, ¿no? Todas estas herramientas o estas características nuevas, ¿no?, metidas en una coctelera, definen un nuevo paradigma para el análisis de transporte y su planificación y los retos que tenemos las ingenierías desde el punto de vista de la planificación de la movilidad. Nosotros tradicionalmente trabajamos para las administraciones públicas en el desarrollo de los planes de movilidad urbana sostenible, realizamos los modelos de transporte y todos estos elementos nos están llevando a mejorar y actualizar nuestros sistemas de análisis de los modelos de transporte a través de unos servicios que son cada vez más digitales y más basados en la utilización del dato, ¿no? El Data Analytics o la utilización del Big Data aplicada a la movilidad cada vez es un elemento de obtención de información más fiable y más utilizado para planificar las ciudades. La introducción de cómo estos agentes del nuevo car sharing, o motosharing o bici sharing, cómo se relaciona con la movilidad diaria de los ciudadanos, cómo casa esto con una movilidad a la demanda y la disposición con la oferta que puede haber en el espacio físico de las áreas metropolitanas, un transporte público cada vez más smart, es decir, más adaptado en tiempo real a las características de la demanda en un área determinada, y la implementación cada vez más activa en las áreas metropolitanas más grandes del Park and Ride para combinar la utilización del vehículo privado con el transporte público y evitar que el vehículo privado pueda entrar en el centro de las ciudades. Todo esto unido a la facilitación cada vez más activa de la planificación, optimización y pago por parte del usuario de la movilidad diaria, en base a los criterios de sostenibilidad. Esto nos lleva al objetivo último que se plantea en el sector, que es la provisión del Mobility as a Service como un único elemento digital que integre todos los modos de transporte y que permite centralizar de cara al usuario como cliente final la planificación de los viajes de una forma más rápida, más efectiva y más sostenible, su pago y toda la información y seguimiento de ello, independientemente del modo que va a usar, sea transporte público, sea car sharing, sea motosharing, sea un taxi o sea incluso la utilización de su propia bicicleta. Ese es el gran reto, sería convertir las 17 apps que podemos tener en el móvil, una para Car2Go, otra para las motos de Acciona, otra para el transporte público, que todo esté centralizado en una misma aplicación. Tecnología hay suficiente para desarrollar este gran objetivo. El problema quizá
viene de la coordinación de los intereses entre agentes públicos y privados para poner esta herramienta a servicio de los usuarios, y nosotros en este sentido hemos trabajado de la mano del Consorcio Regional de Transporte para explorar las posibilidades que podría tener para la implementación en el área metropolitana de Madrid. Todo esto se enmarca en el nuevo reto de la movilidad, ¿no? Que es invertir la pirámide tradicional jerárquica de la movilidad, dando cada vez más importancia a la movilidad activa para los peatones y los ciclistas, reforzar aún más el transporte a través de servicios de transporte público, y con el transporte privado, esto que ya se ha comentado en intervenciones anteriores, ¿no? De una progresiva migración del transporte privado en propiedad para pasar a la movilidad compartida, ya sea a través de servicios de ride hailing, pues como tipo Uber, o a través de marcos de car sharing como Car2Go, por ejemplo, en Madrid, otros que son muy conocidos para los usuarios. En este ámbito también creo que es importante resaltar, además de los proyectos súper interesantes también que se han realizado, como ha comentado antes Elena, de las supermanzanas, creo que se enmarcan también en una política de transportes que se está extendiendo mucho en la Unión Europea y que empezó como una propuesta técnica de implementación en París y que hoy en día ha sido adoptada por el Consejo de las Ciudades de Estados Unidos, como vendremos más adelante, que es la ciudad o la movilidad de los 15 minutos. Hay diferentes visiones, 15 minutos, 20 minutos, en definitiva el objetivo es proporcionar ciudades o ámbitos urbanos en los que las personas puedan desarrollar sus actividades diarias en un radio de acción de movilidad que no supere estos 15 o 20 minutos y preferiblemente en modos activos, desde el acceso al trabajo, el acceso a los servicios de educación, las compras diarias, la realización de ocio y todos los servicios urbanos que podemos realizar al día. Esto plantea unos retos muy importantes de desarrollo urbano para adaptar las ciudades en las que ya vivimos o las ampliaciones urbanas que se tengan en cuenta para los nuevos desarrollos, una promoción de la movilidad activa mediante la adecuación de las infraestructuras actuales en nuestras calles y en nuestras ciudades, pero también una accesibilidad efectiva al transporte. No podemos obviar que este reto de la movilidad de los 15-20 minutos casa mal en aquellas áreas metropolitanas más grandes en las que las distancias para acceder sobre todo al puesto de trabajo son más largas, y podemos pensar por ejemplo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, las principales áreas metropolitanas, por no hablar de casos internacionales. En este sentido, la accesibilidad al transporte masivo para cubrir estas distancias dentro de las ciudades de 15 minutos sigue siendo un reto básico. He comentado ya antes cómo este concepto de las ciudades de 15 minutos se está implementando o ha sido adoptada por la National Association of City Transportation Officials de Estados Unidos, digamos que es como es la asociación de los departamentos de movilidad y transporte de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, a través de la promoción de lo que se ha venido a llamar calles completas. Las calles completas son aquellas que rompen con el paradigma en el que separamos completamente el espacio dedicado para los peatones en las aceras y el espacio dedicado a los coches con los carriles, ¿no? Como tradicionalmente lo hemos concebido, para dotarles de unas características más híbridas, ¿no? Dando más espacio también para los peatones, pero brindando espacio para la movilidad ciclista y el transporte público con una reducción de la velocidad para el transporte privado. Todo esto en línea pues, de las políticas de las ciudades de 15-20 minutos o en línea de las supermanzanas que comentaba antes Elena, donde se deja que los grandes los flujos de tráfico circulen de forma perimetral a estas áreas en las que dotamos de más espacio para peatones
bicicletas y transporte público. Esto es asimilable no solo en ámbitos de calles, digamos, más anchas, aquí podemos verlo en calles más residenciales, en las que se pueden dar los mismos usos, incluso para el vehículo privado, pero de una forma más ordenada, más calmada y de forma más segura para los ciudadanos, que al fin y al cabo pueden disfrutar de una mayor calidad de vida desarrollando más actividades en el espacio público. Podemos ver tenemos muchas referencias sobre estas guías que se han creado en diferentes ambientes urbanos y para una tipología muy amplia de calles. Y nosotros en TIPSA recientemente hemos tratado de llevar esta experiencia a un proyecto que fue un reto para nosotros muy importante en Kuwait. Hemos realizado recientemente el Master Plan de Movilidad Peatonal y Sostenible para Kuwait, y al principio nos encontramos con una situación de partida muy complicada. Kuwait no es una ciudad-estado, pero se le parece bastante. El 90% de la población del país está concentrado en la ciudad y desde sus orígenes fue concebida con una planificación centrada en el coche, excepto el zoco central típico de las ciudades árabes. Esto ha provocado que una buena parte del espacio público esté dedicado a grandes autopistas urbanas, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, que dificulta mucho el tránsito para peatones y en la práctica incluso genera barreras físicas muy importantes para andar de un barrio hacia otro. Es decir, los barrios en sí mismos dentro se configuran como prácticamente islas de las que no se puede acceder de uno a otro andando de forma segura o en condiciones rápidas o amigables, ¿no? Y todo esto incluso dentro de estos barrios vemos que la accesibilidad al transporte público, como vemos en las imágenes de la derecha, era bastante pobre, bastante mejorable, y además la ocupación del espacio público por los vehículos, por ejemplo, para aparcar, excedía no solo el área para su circulación, sino que incluso invadía el espacio para los peatones. Este círculo vicioso durante 50 años ha creado una situación muy insostenible desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la congestión de tráfico, y ha hecho una ciudad bastante inviable. En esta última imagen podemos ver, no sé si lo veis ahí, como hay un peatón que está en la mediana, el pobre intentando ver cómo cruzar esta gran avenida que cruza, es una de las arterias centrales de la ciudad. No estamos hablando de una autopista de los suburbios, esto es el centro de Kuwait. Nosotros utilizamos para resolver este problema una herramienta de análisis, de spatial analysis, basado en una recogida de datos digitalizada, mezclada a través de un análisis de elementos finitos espaciales con las características del land use y con un inventario digital de infraestructuras de movilidad peatonal, y cruzando toda la información desarrollamos lo que nosotros llamamos el Kuwait Walkability Score, para determinar las áreas que tenían peores condiciones para la movilidad peatonal y la accesibilidad al transporte público, y en las que se debería poner el énfasis en las actuaciones que habría que realizar. Y a partir de este análisis, que supuso un reto para nosotros en cuanto a la digitalización de los servicios, utilizando herramientas de geolocalización y de análisis geográfico, desarrollamos una serie de guidelines para una propuesta de proyectos de ingeniería para que pudiesen ser realizados más adelante, en la que el papel del peatón y del transporte público y de la bicicleta fuese cada vez más importante en todo el área metropolitana de Kuwait, con el objetivo de reducir emisiones tanto contaminantes como efecto invernadero y reducir los niveles de congestión de tráfico, así como aumentar la demanda de transporte público, con nuevos modos, un reforzamiento de las líneas de autobús, la introducción del BRT. BRT es un sistema de bus rápido con plataforma reservada, muy parecido al ejemplo que nos ha mostrado antes Elena para Vitoria,
y también con el proyecto del metro que se está desarrollando ahora mismo en Kuwait. Y al final esto, como siempre, creo que, y para terminar, he querido utilizar esta diapositiva que probablemente sea la menos ingenieril de todas, pero creo que especifica muy bien cómo nuestro trabajo, y en este caso el de TIPSA en Kuwait, sirve o sembra la semilla para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y esa es la puesta en valor que tenemos que realizar en nuestro trabajo desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Cómo tenemos que asumir este cambio que se está produciendo en las políticas de transporte y de movilidad para repensar cómo queremos que sean las ciudades y las áreas metropolitanas del futuro, con el ciudadano siempre en la cabeza para mejorar su calidad de vida y poner a su disposición todas las herramientas que tenemos de análisis, planificación, diseño e ingeniería para crear paradigmas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias por permitirme hacer esta exposición, y para cualquier duda que tengáis, me podéis mandar un email o hacer una pregunta ahora en el tiempo que tenemos de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por la exposición. La verdad ha sido así como antes Miguel Ángel nos hablaba del futuro, de todo lo que se viene desarrollando y que dentro de un par de años ya estará aquí, en tu caso ya está aterrizado, lo estáis realizando y es una realidad que ya la podemos ir tocando. Pues vamos a pasar a la parte del coloquio. Os recuerdo que en la parte de preguntas y respuestas le podéis hacer cualquier consulta a los ponentes. De antemano os habíamos pedido que si alguien quisiera nos podía hacer preguntas, que nos han llegado algunas. Y la primera va a ser para Elena, que nos preguntaban que la movilidad sostenible en las ciudades siempre va un poco aparejada a grandes urbes, ¿no? A grandes áreas metropolitanas y zonas que parecen densamente pobladas. ¿Esta movilidad sostenible también se está planificando para áreas que no son grandes ciudades, sino que son medianas, pequeñas ciudades o áreas que no son tan pobladas? Sí, bueno, de hecho creo que lo he comentado, en las zonas de bajas emisiones se van a aplicar para municipios de más de 150.000 habitantes, que bueno, ya digamos absorben bastante porcentaje de la población en España. Yo creo que es un pasito más hacia eso, ¿no? Aparte de las ayudas también que se están derivando de los fondos Next Gen, pues para que cualquier ciudad, digamos, pueda acometer medidas de instalación de puntos de recarga y demás. O sea, yo creo que es ahora cuando se está dando ese pasito. Es verdad que se va a empezar en 2023, que todavía queda un poquito más. Y como decía el que ha hecho la pregunta, sí que es verdad que la tendencia, es decir, por esta iniciativa han empezado pues eso, Barcelona, Madrid y Vitoria, ¿no? Son los que se han lanzado por ahora a estas medidas. Pero bueno, si Dios quiere, en un año y algo, ya cualquier municipio pues podrá, digamos, ejercitar estas medidas, ¿no? Sin problema. Y no solo en las ciudades pequeñas, también en los ámbitos rurales, y aquí sí que ha habido un impulso muy importante de las políticas de transporte por parte de la Unión Europea. La progresiva digitalización de los servicios está haciendo posible que se fomenten mucho los servicios de transporte público a la demanda, y todos los servicios de transporte público que sirven a las zonas rurales, sobre todo para su población, para atender sus necesidades de trabajo y de acceso a la sanidad. Se están optimizando mejor las flotas y los servicios de transporte con respecto a las necesidades a través de la digitalización de los servicios y el transporte a la demanda. Así que este cambio está también aterrizando para la mejora de las condiciones de movilidad en las áreas rurales. Muy bien. Araceli, si me permites, a mí me gustaría aprovechar ahora que Francisco y Elena están en este tema. A ver, nosotros tenemos la sede central en Barcelona. Barcelona, como has dicho, Elena, está en un proceso, dijésemos, de regeneración urbana, pues teniendo en cuenta
pues todo esto de las zonas de bajas emisiones, de las supermanzanas, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es que es una sensación, ¿no? Creo que se está tirando poco del mundo de las ingenierías y probablemente tendríamos que hacer algo porque se está implantando un nuevo urbanismo, yo diría que de una manera no gradual, de una manera casi de golpe. Y lo que está ocurriendo es que las ciudades están sufriendo, hablo del caso de Barcelona, que es donde yo resido, están sufriendo un caos enorme, pero enorme. O sea, problemas de desplazamiento, problemas de todo, ¿no? Creo que falta un poco de conceptualizarlo todo, hacia dónde hay que llegar y de qué manera hay que llegar, pero hay que dar unos pasos intermedios que probablemente nos están dando, o se están dando muy mal, ¿no? ¿No tenéis esta sensación, vosotros que os movéis en este campo, de que hay que ajustar un poco la velocidad de regeneración urbana hacia esa movilidad sostenible? ¿No tenéis esta sensación? Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Joan, porque creo que se está en el ámbito del desarrollo urbano y de la movilidad, con la implementación de objetivos que creo que son en sí mismos positivos, pero se están implantando desde la perspectiva política sin un sustento técnico importante, al menos para paliar los efectos que tiene. Y ahí tenemos, por ejemplo, el efecto en Madrid de la implementación de Madrid Central o de la reducción de capacidad en Gran Vía, que como objetivo en sí creo que es positivo, ¿no? El impacto que han tenido, si lo analizamos internamente, pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que no se hiciese de la mano con un plan de análisis de tráfico para planear medidas de atenuación de los efectos que esto pudiese tener. Eso es. Hubo, efectivamente. Y como este nos podemos encontrar muchos ejemplos. Y ahí es donde yo creo que las administraciones públicas deberían hacer más hincapié en la licitación también, de darle más importancia a la planificación de transporte y a los análisis de impacto que los llevamos haciendo en la ingeniería española desde hace décadas con mucho éxito, y tenemos unas herramientas muy buenas para hacerlo, porque además eso va a repercutir en el propio beneficio de las administraciones, porque el impacto de las medidas, el impacto indirecto para otras personas que vivan no directamente en las áreas que se benefician de estas zonas más sostenibles, será menor, y al final el beneficio para la ciudadanía estará más repartido y no se concentrará solo donde se realicen estas medidas. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Joan. Sí, desde Tecniberia llevamos, Joan, no sé si recuerdas, llevamos varios años diciendo que hay muy poca planificación de transporte en el ámbito público, y que antiguamente se hacía muchísima más y que ahora se hace, como bien decís, de forma aislada y genera colisiones, ¿no? De esta conversación nos hacían otra pregunta. De estos nuevos modos de planificación viaria nos preguntan si deberían ser disruptivos o adaptativos. Entiendo que deberían ser adaptativos, ¿no? Bueno, no sé si Elena, si quieres comentar algo. Yo por mi parte creo que las políticas de transporte sí que tienen que tener un objetivo, no sé si disruptivo, pero sí que es verdad, más que fomente la movilidad más sostenible, pero no nos podemos olvidar que las etapas de transición se deben asegurar también a través de una sostenibilidad, por seguir utilizando la palabra, una sostenibilidad del transporte para todos los ciudadanos, no solo a los que se les beneficia de forma local. Para mí, aparte de, bueno, los objetivos siempre son ambiciosos, si no serían objetivos, pero siempre debemos tener cierto sentido del realismo, ¿no? Y ahora mismo creo que tenemos unos objetivos muy difíciles de conseguir, por ejemplo, a nivel de infraestructura de recarga,
Y no solo por, instalarlos los podemos instalar, pero ahora mismo hay, digamos, un periodo administrativo, creo que lo comentaba Arturo también, para poner en marcha un punto de recarga de más de un año, que eso hace inviable los planes que a nivel político puedan definir si no solventamos eso primero. Eso, y el otro punto es una planificación que también comentabais, acorde al parque móvil de cada comunidad autónoma, que la ayuda y que los objetivos de punto de recarga, por ejemplo, se adapten en las comunidades autónomas al parque digamos, de vehículos que tiene cada comunidad autónoma, ¿no? O sea, es una mezcla de un poco de decisión política, pero también meter cierto realismo o esas palancas que hacen falta para que esto se pueda convertir en una realidad. Si no, nos quedaremos con los objetivos sin cumplir. Yo no soy especialista en este tema, si me permites, Araceli, pero yo lo que diría en este camino hacia la sostenibilidad, yo lo que diría es que la adaptabilidad tiene que ser un medio. Tiene que ser un medio para llegar a las cosas disruptivas. Tenemos que llegar a objetivos ambiciosos a través de la adaptabilidad. La adaptabilidad tiene que convertirse en una característica propia de este camino que vamos a hacer para hacerlo todo sostenible, todo lo que podamos sostenible, ¿no? Pero yo creo que la adaptabilidad no debe ser un fin, ¿no? Yo la veo mucho más como un medio, ¿no? Yo en este sentido, solo un comentario, si me permitís. Y la verdad es que estando de acuerdo con esta conversación que estamos manteniendo, sí que es cierto que comentamos, ¿no?, que son las administraciones a las que siempre un poco le pedimos, ¿no?, que hagan esa planificación, ¿no?, esa preparación a futuro, pero precisamente tras la presentación que ha hecho Miguel Ángel, ¿no?, que presenta lo que es un sistema tan novedoso, ¿no?, un sistema absolutamente de futuro, y que precisamente está siendo al revés, ¿no? Parece ser que la iniciativa y este nuevo modo de transporte al final va a terminar atropellando a las administraciones, y yo creo que la intención es que precisamente desde en este caso la iniciativa privada, ¿no? Entiendo que las compañías aéreas, tanto de fabricación de vehículos como que en otro ámbito, van a establecer ya el ecosistema necesario que se va a dar entregado. Cómo eso luego las administraciones públicas lo asuman en su planificación, pues lo veremos, pero la verdad que me parece muy interesante ver, ¿no?, cómo el empuje de esta nueva tecnología va a ir muy por delante, ¿no?, de la planificación, me da la sensación. Eso no sé si es peligroso, si es bueno, no sé, bueno, lo veremos, ¿no?, en los próximos años. Miguel Ángel, ¿tú qué piensas? Yo creo que eso que comentas, José Manuel, es clave y es parte de, digamos, la revolución que creemos que estamos viendo. Hay mucha gente que lo llama en el sector aéreo, ¿no?, que a pesar de la pandemia y tal, efectivamente, estamos viendo una mezcla de factores en esta industria de querer aprovechar a nivel de empresas privadas nuevas tecnologías que están emergiendo, ¿no?, electrificación, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Hay una ansia, entre comillas, ¿no?, de aplicar todo eso a la aeronáutica porque tiene que reinventarse, ¿no? O sea, en el fondo, en muchos aspectos, la aviación no ha cambiado en muchísimos años, ¿no?, en la base, ¿no? O sea, ha habido evoluciones incrementales en eficiencia, en seguridad, etcétera, pero los aviones se siguen pareciendo mucho como eran hace 40 años, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos comentado del tráfico aéreo es igual que los años 40 y 50, con una persona hablando con otra diciendo gira a la derecha o a la izquierda. O sea, estoy exagerando, pero es un poco así, ¿no? Entonces, efectivamente está habiendo un impulso con una inyección de capital además muy grande para justamente hacer eso que comentas, ¿no? Y bueno, pues al final hay una presión sobre los reguladores, ¿no?, que además ya se están dando cuenta que no tienen los recursos, aunque tengan la voluntad de crear las nuevas reglas que necesitamos, ¿no? Y, por ejemplo, estamos viendo un tema muy curioso que es una proliferación de estándares, o sea, de estándares creados por la industria por consenso, ¿no?, que es una forma de avanzar, ingente. O sea, que, digamos, al regulador no le da tiempo a decir qué estándares se pueden usar para, digamos, cumplir con una cierta normativa, ¿no? O sea, que sí que es verdad que estamos viendo un impulso muy grande y bueno, lo que está pasando sí que vemos que hay ciertos actores, por ejemplo, ciudades, que sí que están tomando iniciativa, ¿no?, intentando, digamos, crear proyectos piloto y crear un marco para que se empiecen a desplegar estas iniciativas, ¿no? Pero sí que es un análisis, yo creo que refleja un poco parte de lo que está pasando.
Muy bien. Pues estamos en tiempo. Si no hay preguntas o queréis hacer algún comentario más, José Manuel. Bueno, pues yo creo que la verdad es que hay que darle gracias a los ponentes, a Arturo, Miguel Ángel, Elena, Francisco. Oye, enhorabuena por las presentaciones. Yo creo que, como he dicho antes, es emocionante ver, ¿no?, como el futuro que a veces imaginábamos, ¿no?, y que solo veíamos a lo mejor en la televisión y en el cine, que nos parecía un sueño, ya es presente. Vehículos eléctricos, compartidos, autónomos, de reparto aéreo. Es absolutamente sorprendente, sobre todo que sean una realidad cuando tienen una vida tan, ¿no?, tan joven, ¿no? Arturo nos comentaba que los vehículos eléctricos de verdad aparecen como una alternativa más o menos en el 2015. Miguel Ángel nos presenta su City Airbus, que es un vehículo absolutamente nuevo, pero ya que con posibilidades de homologar, o sea, como una tecnología tan joven, pues ya es tan presente, ¿no? Pero sí que es cierto que esta nueva movilidad o estos nuevos modos de movilidad pues van a obligar a un rediseño de la infraestructura y una nueva necesidad de estaciones de recarga, vertipuertos, ¿no?, y que nos van a transformar las ciudades. Elena nos ha mostrado la supermanzana, las zonas de bajas emisiones. Francisco, con la propuesta de la ciudad de 15 minutos, oye, que me parece también muy, muy interesante y que quizás deberíamos de viajar también por ahí. Y yo creo que ahí la ingeniería y las empresas de ingeniería, pues la verdad es que tenemos un campo inmenso para recorrer y yo creo que todas las empresas tenemos ideas para abordarlo. Me ha encantado también como Francisco nos ha mostrado precisamente los desafíos, los retos, ¿no?, asociados, ¿no?, de una perspectiva, la verdad que es clara y reveladora. Y dos tips, ¿no?, que nos ha dado, ¿no? El tema del uso del dato, ¿no?, que yo creo que este es el futuro, ¿no?, no solo la infraestructura, sino también para llegar a esa infraestructura, cómo llegamos. Y una cosa que también ha pasado muy rápido, que es la integración de los modos de transporte, eso cómo puede fructificar. La verdad es que yo creo que después de estas presentaciones nadie pone en duda, y yo creo que todos los ciudadanos asumimos, ¿no?, que aunque el fin de los modos de transporte sea la movilidad, esta debe acompañarse irremediablemente de soluciones sostenibles. Y yo también pongo esta palabra que ahora oímos mucho, que son resilientes, ¿no? Y la verdad es que estos nuevos modos de movilidad van a requerir grandes cambios, disruptivos, como hemos yo creo que comentado, quizás desde el punto de vista de adaptabilidad poco a poco, pero son cambios disruptivos en nuestro modo de vida. Y que la verdad que, como también hemos comentado, el gran número de actores presentes, los famosos stakeholders, ¿no?, que tanto nos gusta utilizar, los usuarios, las administraciones públicas, que hay tantas y tan numerosas, las propuestas privadas, los reguladores, los fabricantes de vehículos, bueno, nos podemos cansar. Pues hay un reto que también se puede abordar desde la ingeniería. Por mi parte, y yo creo que en representación de Tecniberia, vuelvo a agradecer a los de su participación. Yo creo que podríamos hacer 20 webinars y nunca agotaríamos el tema. Y la verdad es que la visión mostrada yo creo que ha dejado dudas que yo creo que es bueno, ¿no?, que nos cree inquietudes y que estoy convencido que en futuros webinars seguiremos resolviendo. Por nuestra parte, mil gracias a todos, un absoluto placer y yo creo que también a todos los participantes, muchísimas gracias. Creo que el tema ha despertado interés y estoy convencido que tenemos que hacer segunda y terceras partes, que ya el padrino demostró que nunca son malas, ¿eh? Así que por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también. Gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Buen día. Muy bien. Hasta luego, adiós. Chao.